Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, el Señor está haciendo cosas maravillosas en este tiempo. Estamos en el momento en donde el mundo está abonado para que el Espíritu Santo haga en la necesidad de las personas todo lo que Dios se ha propuesto para salvar a los hombres y para que sus hijos e hijas puedan manifestar al mundo la gloria que siempre han estado esperando ver del Espíritu de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, ya casi estamos caminando en los últimos capítulos del tabernáculo hecho por las manos de Moisés, conforme al Señor lo había dado muestra de lo que estaba en el cielo, que no era más que nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer un pequeño recorderis antes de empezar a trabajar con lo que continúa ahora, que es la mesa de los panes donde Dios propone, la proposición. Impresionante cómo este tabernáculo tiene cosas tan básicas que nosotros hemos pasado por años de largo. Yo mismo las pasé por tiempo. Entonces, volviendo a retomar para llegar a la mesa de los panes de la proposición, tenemos lo que antes estudiamos como el atrio exterior, donde estaba el arrepentimiento, luego la puerta del tabernáculo, que después representa, cuando se presenta el Señor Jesucristo, lo presenta a Él, que se forma por 3 columnas individuales y 2 columnas atadas, pero que de las 4 columnas que forma la puerta, específicamente la una representa la fe que da esperanzas basadas en el amor de Dios que justifica al hombre. Estos representan básicamente las 4 columnas de la puerta de la entrada del tabernáculo. Ya eso lo hemos hablado. Después tenemos el altar de bronce, en donde nuestro Señor Jesús no solamente muere por el pecador, sino por el pecado que el pecador lleva, para quitar ese pecado y librar al pecador. Básicamente eso es. Después tenemos el lavacro. Primera parte después de entrar al tabernáculo, porque la primera fuera del tabernáculo, en donde el hombre tiene que hacer todo y Dios solamente espera, que es el arrepentimiento. Aquí nos encontramos con el lavacro. El lavacro significa, que ya lo vimos en capítulos anteriores, es como un examen de conciencia, en donde el alma es llevada a mirarse en el espejo de la vida para darse cuenta qué es lo que está haciendo y hacia dónde camina. Una purificación constante y permanente. Luego ya empezamos en el lugar santo, en donde ya estuvimos hablando. En la parte sur del tabernáculo se encontraba el candelabro. De esto le hemos hablado bastante. Y lo que representaba cada uno de sus brazos y cómo alumbraban hacia el frente de la mesa de los panes de la proposición, donde el Señor prefiguraba un alimento en donde le proponía al hombre determinadas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las vamos a estar mirando. Entonces, cada brazo es muy importante porque esos brazos están en nuestro Señor Jesús. A Él se le embistieron de esos brazos. Pero terminamos hablando que si el Padre está en Jesús y el que veía a Jesús veía al Padre, y Él dijo que el que obedeciera la palabra, el Padre y Él vendrían a morar en Él. Dentro de nosotros, que está Jesús, está el poder de esos 7 brazos. Y lo importante es que esos 7 brazos son la iluminación, no solo para todo el lugar santo, que la otra parte del lugar santo es el altar de oro, el altar del incienso, pero alumbraba directamente para la mesa de los panes de la proposición, que es el tema que vamos a hablar ahora. Ya me tomaron un poco de agua aquí.
Amanecí hoy con la garganta bastante seca. Entonces tenemos de la mesa de la proposición lo siguiente. Mesa de acacia revestida de oro que representa la humanidad consagrada, pura, perfecta y santa. Esa representa a nuestro Señor Jesucristo. Ay, es una maravilla cuando Moisés escribió de él y el mismo Jesús dijo que él lo había hecho, y era que todo lo que él apuntó tanto en Éxodo como en Levíticos está representando a mi Señor en cada una de las partes, incluido en el lavacro, porque aunque el lavacro exteriormente fue hecho de la vanidad del ser humano, porque fue hecho con los espejos de las mujeres, lo que se vierte, que es el agua, tipifica el agua en la Biblia, la palabra también, igual que los panes, igual que la semilla. En este caso es una mesa hecha de madera de acacia que representa la humanidad, pero en este caso consagrada, pura, perfecta, santa, que representa a nuestro Señor Jesucristo. La mesa esta tenía una cornisa, una barandita así alrededor, para que no se saliera de allí el contenido de los elementos que Dios mandó a colocar. ¿Qué se colocaba ahí adentro? Miremos. Tenía una cornisa en la parte superior bordeando la mesa para que los panes, el incienso y el aceite no se derramaran, sino que por el contrario fueran contemplados y consumidos frente a ella. Cuando se comían, tenían el incienso puro sobre ellos y debían mojarlos con aceite como simbolismos que tenemos. Ok, vamos primero a ver qué dice la palabra de esto. Esto es 24:5-9, Levíticos 24. Sí. Aquí estoy en eso, pero eso no lo podía leer. Levíticos 24:5-9. Vamos a ver qué dice la escritura referente a esto. Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efa y la colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. Esto del tabernáculo a mí me fascina muchísimo por los detalles que el Señor comienza a dar en cada una de estas cosas. Cuando nosotros estamos mirando de cómo el Señor manda a colocar 6 panes en una línea, 6 panes en la otra línea, y encima de cada línea el Señor empieza a él decir que se tiene que colocar incienso puro sobre ellos. O sea, es el incienso que el perfumador preparaba para mezclar con el aceite de oliva para usarlo en consagraciones. Pero en este caso lo separa. Qué impresionante esto. El pan sin levadura representa la palabra que sale del corazón, de la boca de Dios, y quiero hacer énfasis en esto. Toda la Biblia, de tapa a tapa, ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. No me cabe ni la menor duda. Porque hombres escribieron, guiados por el Espíritu, los acontecimientos, incluyendo las desobediencias. Sí. Incluyendo los malos pasos que los hombres dieron, sus errores, sus pecados, sus abominaciones, para una constancia, para un ejemplo, para un espejo, para que nosotros pudiéramos vernos en eso y no hiciéramos lo mismo que ellos hicieron.
aunque el Espíritu inspiró para que se escribiera todo eso, tú no puedes edificar tu alma, por ejemplo, pensando en que Abraham mintió, Isaac mintió y Jacob mintió. Dios no los mandó a eso. Dios no mandó a Lot a que se fuera a esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios no le dijo a su esposa, voltea a mirar para que te convirtieras en sal. Ni las cosas que le pasaron a Job, ni a todos los profetas, ni al mismo David, que no solamente pecó, sino que adulteró con la mujer de uno de sus oficiales, y después hizo un plan para cómo matarlo y cómo después lo mandó a matar. O sea, hay muchas cosas escritas en la Biblia que representan los hechos en contra de la voluntad de Dios. Pero eso debe de servirnos a nosotros como un espejo en el cual mirarnos. Pero aquí cuando se habla de la mesa de los panes, de la proposición, que no tiene nada levado encima, específicamente está hablando el alimento que se está tipificando, el alimento de parte de Dios que debemos comer para nutrirnos. ¿Sí? Profeta puede ser un poco más explícito. Sí, cómo no, si yo vi la cantidad de manos levantándose, pero ¿cómo así? Que lo explique, ¿cómo así? Yo creo que todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Espérate, aguántate un poquito. Amárrate bien el cinturón. Todo lo que está en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para que se copiara y quedara registrado lo que Dios mandó a decir que el hombre hiciera y lo que el hombre hizo al revés. Por ejemplo, Dios no le dijo a Adán y Eva, oye, vayan y pequen, entréguense al enemigo, hagan lo que Él les diga, coman del árbol del mal. No, les dijo todo lo contrario. Pero el Espíritu manda a copiar cada parte para que sea nuestro lavacro, nuestro espejo. Pero cuando hablamos de la mesa de los panes, de la proposición, y la manera tan específica como el Señor manda a anunciar que se deben de colocar. 12 tribus, me colocan por favor, les dice, una línea con 6 panes. Y debajo otra línea con otros 6 panes. Porque de este alimento que les estoy prefigurando, que ojalá ustedes y todo el pueblo me entiendan, es que yo deseo que ustedes se alimenten. O sea, siempre que usted y yo nos alimentemos de la palabra que salió del corazón de Dios, aquello que llamamos promesa, aquello que llamamos herencia, ¿sí? Aquellas cosas que el Señor Jesús nos enseñó con una palabra encarnada para que nosotros la tomáramos y creciéramos no solamente para salvación eterna, sino para la salvación en esta vida. Porque Él habló de bendecirnos en esta vida y en la eterna también. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar. Y aquí es donde va la clave. Pero es tan importante los panes en la mesa en donde Dios propone. Y esos panes, dice la Biblia, la palabra, que estarían en la presencia de Dios, en delante del rostro de Dios. Sí, Señor. Mire lo que dice la palabra. Vaya a ir conmigo a Éxodo. Usted va a mirar lo que dice la palabra, Éxodo 25. Mire. Está hablando de la mesa y comienza de los panes de la presencia del versículo 23. Pero mire lo que dice en el versículo 30, que es donde termina de hablar en Éxodo 25. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición. Otras Biblias han aclarado un poco más y hablan del pan de la presencia, perpetuamente delante de mí. Si es delante de él, es delante del rostro del Señor. Quiere decir que los panes que se colocan en la mesa están representando el hombre parado enfrente de la mesa, está parado delante de lo que es presencia de Dios.
y representan estar perpetuamente delante del rostro del Señor. Ahora le pregunto ya a usted, para que usted tenga que ir tomando forma de esto. La palabra que sale del corazón de Dios, aquello que Dios ha dicho que hará, aquellos pactos, aquellas promesas, aquel lenguaje del Señor que nos anuncia: si tú obedeces esto, yo me hago responsable de tus consecuencias y tus resultados. Porque esa es la eficacia de estar parado delante del alimento de Dios, porque el alimento de Dios es Cristo. ¡Ay, santo! Quiere decir que cada vez que usted toma la Biblia y usted está enfrente de la palabra que Dios dijo, lo que Él dijo que iba a hacer, que le prometió o que le heredó por lo que Jesucristo ganó para nosotros, usted está parado ya en una mesa hecha de oro que tipificaba a nuestro Señor Jesús, que era un simbolismo. Ahora usted está parado delante del Dios mismo, lo que Él le mandó a escribir por el Espíritu, y que Moisés colocó: los panes de la proposición deben de estar perpetuamente delante de su presencia. Ay, ya esto cambia muchísimo las cosas. Yo vengo anunciando hace un tiempo que la iglesia y las personas en eminencia en la iglesia, hablo de los ministerios y los obreros y los servidores, ya tienen que estar dejando de perder tanto tiempo en lo que yo he llamado, entre comillas, las historietas. ¿Las historietas qué son? Bueno, las historietas son las cosas que le pasó a las personas por tener fe y creer. O la historieta es lo que le pasó a las personas por desobedecer. Para que nos enfoquemos más en lo que el Señor mandó a decir para que la persona recibiera el milagro o la señal, o para que la persona recibiera el castigo o su muerte. Porque nos enfocamos en la historia, gastamos mucho tiempo en la dramatización de cómo fue el milagro, la señal, el milagro y las cosas y cómo fueron castigados y tal. Hablamos mucho de eso. El enfoque está en hablar lo que está detrás de las cortinas de esos hechos. Ese es el pan de Dios que alimenta. Cuando dediquemos un poco de más tiempo para enfocarnos en el pan de vida, que después vamos a hablar cuando todas estas figuras se terminen, que nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar atentos a lo que nos da la vida, porque de eso se trataba la mesa. La mesa tenía entre sus componentes las dos líneas con los panes, simbolizando las 12 tribus, y ahora el incienso, que se utilizaba en combinación con el aceite para consagrar, o el incienso puro del que está hablando aquí, que ellos traían los leños encendidos del altar de bronce y los colocaban en el incensario, en el platero, y luego le echaban encima el incienso puro, natural, para que se pudiera quemar y formar la gran columna de humo que rebosaba todo el lugar santo y santísimo, en donde cuando sucedía esa nube de humo allá adentro que producía el incienso, tanto los sacerdotes que oficiaban aquí dentro, como los que estaban afuera, como el pueblo que vivía, como se ve en la foto, alrededor, sabían que había comunión con Dios. En este caso, ellos tenían que colocar los panes y colocar incienso puro encima de los panes. Y tenían que después, al comerlos, mojarlos en aceite. Y era el aceite específico
mandado a hacer por Dios para consagración. Porque ese hecho era una ofrenda encendida al Señor. Pero miremos esto. Ellos tenían que colocar los panes el sábado y tenían que comérselos el sábado. ¿Qué pasaba con los otros días? Vamos a mirar qué nos dice la Escritura de esto. Si nuestro Señor Jesús representa la acacia forrada de oro, sobre la cual reposaba el alimento que el hombre debía de considerar como el alimento para vivir, y el alimento llevaba el sabor del incienso, el cual se acompañaba con aceite al momento de masticarlo, como señal que la palabra debía ser devorada, acompañada por el Espíritu Santo, y el incienso como señal que el Espíritu Santo y la palabra ingerida producía aroma agradable al Padre. ¡Wow! Y esto sí es maravilloso. Cuando estuvimos hablando del candelero, terminamos en una de sus partes, que Cristo y el Espíritu no comparten con el hombre ningún plan que el hombre quiera presentar, ni para salvación, ni para exaltación, ni para edificación, ni para bendición, ni para consagración. Aquí estamos viendo la manera cómo se debe de trabajar con la palabra que salió de la boca de Dios. Yo no me voy a crecer en mi hombre espiritual estudiando y repasando y remachando las cosas de defectos y de pecado que los hombres en la Biblia cometieron, los cuales el Espíritu Santo dejó plasmado para que yo lo mire, lo lea y lo observe y no lo haga. Pero yo no voy a crecer en mi vida espiritual con los errores de esas personas. Yo voy a crecer mi vida espiritual con la palabra que salió de la boca de Dios y del corazón de Dios, la cual es su Hijo el Cristo. Y ella no trabaja sino acompañada con el Espíritu Santo. Cuando la palabra y el Espíritu se juntan, hay un aroma a incienso que sube al Padre. Es tan importante que nosotros podamos cumplir con los requisitos que Dios espera que en nuestro templo interior suceda. Pero si en sí mismo no sabemos cómo hacerlo, estamos gastando el tiempo en lo que no nos va a dar crecimiento. Yo sé que esto a muchos no les va a gustar. Van a decir, ya el profeta está diciendo que toda la Biblia no es la palabra de Dios. No, escucha que te lo voy a decir bien clarito. Todo lo que está en la Biblia es inspiración del Espíritu Santo y viene de la mente y el corazón de Dios. Pero no todo lo que está en la Biblia fue lo que Dios dijo al hombre. Él mandó a anotar aquí cosas que los hombres dijeron, desobediencia de los hombres, errores de los hombres, abominación de los hombres, para que tú y yo no lo hagamos. Pero la palabra que está en la Biblia, contiene la palabra de Dios, de la cual sí nos alimentamos tú y yo para el crecimiento. Lo repito despacito. La Biblia contiene la palabra de Dios, herencia, promesa, provisión, sanidad, bendición, crecimiento, fruto, exhortación, edificación, todo lo que tú quieras. Pero la Biblia también contiene los errores que los hombres cometieron desobedeciendo al Señor. Y yo no me voy a alimentar de los errores que los hombres cometieron, los cuales Dios dejó como un lavacro para que yo me mire en ellos y no los haga. ¡Aló! Cuando hablamos del pan de la proposición, es que Dios, como su nombre lo dice, propone al hombre que se alimente de su palabra. Ajá. Ahora sí. Continúo, porque esto cada vez se va a poner mejor. Y cuando estemos sin nada de estas figuras, sí que se va a poner sabroso.
Este punto lo podemos apreciar hoy mejor porque tenemos la iluminación sobre los simbolismos del Antiguo Testamento, porque Jesucristo y el Espíritu Santo lo han revelado a la iglesia. Pero asimismo espera el Padre que actuemos según lo que nos es mostrado. Claro, el crecimiento está en que tú y yo seamos fruto deseable. La iglesia va a abandonar, y qué bueno que yo estoy vivo viéndolo, que voy a ser parte del crecimiento, del cambio y la multiplicación, porque sé que soy factor de cambio y factor de multiplicación, pero no soy el único. Dios está levantando hombres, mujeres, ministerios, cuerpo de familia en la altura, en poder en la iglesia, para hacer los cambios que solamente glorifiquen a Cristo, al Espíritu y al Padre, y que la gloria se la lleve Jesús por el sacrificio que hizo. Pero tenemos que abandonar el jugar a la iglesita como si estuviéramos jugando muñequitas, como que los niños jugaran como las niñas con Barbie y el esposo. No, 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 no. Aquí son almas que el Señor pagó por ellas. Y tenemos que hacerle fijar los ojos en lo que realmente cambia sus vidas. Mira esto. Ellos tenían que tener los panes, los tenían que contemplar por 6 días y al 7º día los tenían que comer. Están simbolizando que los panes sin levadura representan la palabra que sale de la mente y de la boca y del corazón de Dios, para que produzca nutrientes. ¡Aló! Lo único que va a producir nutrientes espirituales es esa palabra a nuestro ser interior, pero debía de meditarse teniendo como apoyo al Espíritu Santo, quien nos iluminaría desde el candelero, usando todo su poder operativo representado en sus 7 brazos, los cuales explicamos en el capítulo anterior. Que Dios tiene una función para que el alimento que Él nos da, la palabra que está contenida de Él aquí en la Biblia, menos mal que la gran mayoría es de Él, nos sirva de nutriente. Y Él, para que eso suceda, colocó los 7 brazos del candelero en Jesús y el corazón del Señor metido en el aceite del candelero para hacer una mecha que iluminaba, un pabilo que iluminaba a nuestras espaldas. ¡Ay, santo! Para que tú y yo pudiéramos ver con la luz del candelero, como se representa en Isaías 11:2, el poder tomar la contemplación de los panes, porque esto sí me impresionó muchísimo, que es que esta gente tenía que poner los panes el sábado y tenía que estarse domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes atendiendo los panes, porque no había sino 2 cosas que atender en el candelero, y la otra era de uso de oración profética y adoración mientras se limpiaba el candelero y mientras se ordenaban los panes. Ellos se pasaban en este lugar ordenando el aceite del candelero, despabilando, colocando las mechas, los pabilos nuevos, para encenderlos por la tarde, arreglando los pancitos que no se les moviera el incienso encima, las tacitas de aceite que estuvieran bien limpiecitas. Ellos trabajaban con un simbolismo que gracias a la muerte de nuestro Señor, hoy podemos nosotros entender como la palabra rema, la que produce la vida. Sí, por eso el Señor le dijo a Nicodemo que solamente podía nacer del agua y del Espíritu. Y la palabra agua, que la hemos tratado aquí por muchas veces, es la palabra udor. La palabra que sale del corazón de Dios, que da la rema. La rema es la que te da la vida del Espíritu, la que te cambia. ¿Por qué? Porque cuando los brazos del candelero, que están en Jesús y Jesús en nosotros, nos ilumina a nuestra espalda. La palabra allí de espalda no es que Él se pone detrás de nosotros, sino que está detrás de nosotros iluminándonos
con los brazos del Espíritu, del poder del Espíritu sobre Jesús y Jesús en nosotros, para que podamos ver, para que nuestro velo sea quitado y para que podamos proyectar la vida de Dios que nos está brindando. Cuando nosotros estamos en esa dimensión, delante de la palabra que salió de la boca de Dios, del corazón de Dios, de la mente de Dios, es cuando va a ser de aroma agradable al Señor. No antes. Tiene que estar iluminada por los brazos del candelero. Profeta, y eso parece muy difícil, no. Se necesita que tú sepas que el candelero está en ti y qué función opera. Para que cuando tú te pares de nuevo al frente de la Escritura, tú sepas que lo que va a cambiar tu vida fue lo que Dios dijo, lo que salió de la mente, del corazón, de la boca de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu. La boca de cualquiera de ellos tres es la que va a cambiar tu vida, la que la va a transformar, la que la va a llevar a otra dimensión. Las demás palabras mandadas a escribir por el Espíritu son un lavacro. Por eso aquí mirábamos el lavacro, el lugar donde tu alma es examinada a través de tu juez interior, la conciencia, en donde tu albedrío va a tomar forma para que la voluntad sea esclava, pero al servicio de Dios, no esclava al pecado nunca más. Por eso es la importancia de poder conocer esto, para que nos sepamos mover con lo que tenemos adentro, que ya es copia no del que hizo Moisés, sino del que le fue mostrado a Moisés que estaba en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ay, santo cielo. Yo espero que tú me estés siguiendo y que estés llamando a más amigos, a más ministros, porque tenemos que crecer a la dimensión y a la dependencia absoluta del Espíritu y de Cristo, que es el verbo de Dios, la rema de Dios. No podemos seguir buscando estrategias para que Dios nos las bendiga. Si nosotros seguimos la estrategia de Dios, vamos a reventar al mundo. Eso es lo que el mundo está esperando y eso es lo que el mundo va a recibir. Por eso siempre cuando viajo, voy a las congregaciones, me enfoco en los jóvenes. Porque los jóvenes son el vino nuevo de Dios. Posiblemente no alcanzaron todo el currículum que nosotros por estudio y seminario, pero ellos van a tener una fe práctica. Se van a mover en el templo de Dios con poder. Pero tú y yo también lo podemos hacer. Queda entonces representado Cristo como el pan de vida, aquel que había de venir para satisfacer el hambre espiritual del hombre. Pero ¿qué pasa? Contemplarlo o su equivalencia es a meditar en él. Era necesario la luz del candelero que representa al Señor Jesús lleno de luz para que se cumpliera Isaías 11, 1 y 2. Ellos solo podían comer un pedazo de pan, un símbolo de que no tenían toda la revelación y el entendimiento que la iglesia posee hoy. Era muy limitado para ellos. Ellos no podían como nosotros abrir la Biblia y comenzar a tomar de allí el alimento de Dios. Ellos trabajaban con un simbolismo, algo que el Padre había mandado hacer a Moisés. Y había tal reverencia por esos panes, y había tal cuidado por esos panes. Tenían que contemplar esos panes por 6 días. Atendiendo los panes por 6 días para comérselos en el 7º día rapidísimo. Y tenían que comerlos dentro del lugar. El sumo sacerdote y la gente que tenía con él, sus hijos o la gente más cercana a él. Y tenían que comerlos moviéndose, porque este lugar era muy pequeño. Ya vamos a representarte todo lo que significa esto. Quiere decir que ellos estaban limitados a comer la palabra de Dios, porque era la representación. Primero porque no todos eran letrados, no todos eran estudiados, no todos sabían leer ni escribir. Muchos tenían que oficiar porque otro les decía cómo debía hacer.
Pero no es como hoy, que tú y yo podemos ir a la Escritura y podemos clasificar hoy, por la cantidad de informática que hay, cuál es lo que Dios habló, qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Dios prometió, qué es lo que es herencia, qué es lo que Él dice que no hagamos para que nos vaya bien. Podemos meter todo al Cristo dentro de nosotros. Por eso es que la Escritura habla que tenemos la mente de Cristo. Claro, cuando tú tienes la Escritura enfrente de ti, tú tienes la mente de Cristo. Pero hay muchas veces que confesamos, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, pero actuamos con una mente inconversa, con una mente influida por el espíritu de Jeroboam. ¿Cuál es el espíritu de Jeroboam? Bueno, el rey dice que anduvo en ese espíritu y en el de Jezabel. ¿Cuál es? Ese representa la influencia del sistema del mundo exterior a la creencia que yo tengo. Ajá, así andamos. Y entonces decimos que tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es pensar como Cristo piensa, imaginar como Cristo piensa, crear nuestros pensamientos como Cristo piensa. Y dice que eso derribará todo argumento y llevará cautivo todos nuestros pensamientos a esa mente. ¿Por qué nos sucede y divagamos en tantos pensamientos? Porque nuestro pan de cada día no es el pan de la mesa de la proposición, en donde Dios propone con su palabra que nos alimentemos del nutriente de Él. Muchos dirán, no es que a mí me da pereza leer, no es que yo soy muy malo para leer, no es que yo soy bueno para escuchar, pero es que ni oyendo, ni leyendo, se alcanza nada hasta no ser que tú medites cada palabra que Dios dice. Y ya hablamos que no es esa meditación de con velitas encendidas, no. Es meditando dentro del Espíritu Santo o el Espíritu Santo cobijándonos a nosotros. Cuando tú puedes meditar en la balanza con el Espíritu, Él te lleva a reflexionar, te hace discernir entre lo bueno y lo malo. Comienza a levantar tu conciencia, a descauterizarla, porque por los hábitos y las costumbres de todos los días, nuestra conciencia se ha cauterizado y ha perdido el verdadero norte de Dios. Ajá, mira esto. Dice que nosotros podemos hoy en día alimentarnos de los nutrientes de la mente de Cristo a la hora que queramos, en el lugar que queramos. Que ellos tuvieron una ventaja sobre nosotros, que fue que ellos lograron caminar con el pan de vida por 3 años y no lo reconocieron. Él vino a iluminarlos, mas ellos lo desecharon, porque tenían una ceguera, un velo enfrente de ellos, y no lo pudieron reconocer, aunque anduvo con ellos. Aún para los judíos ortodoxos, ellos piensan que Jesús fue un gamín de la calle que era adivino y hacía magia. Todavía hasta el día de hoy siguen no con velo. Ahora están metidos dentro de un saco, un chaleco negro que no les deja ver absolutamente nada. Pero ¿qué tal nosotros? Que conocemos de esto y no hacemos uso de saber con reverencia de que cuando tú tomas la palabra de Dios, la que está escrita en la Biblia, y tú vas a lo que Dios dijo, tú estás en ese momento enfrente de la presencia de Dios, porque Cristo es Hijo, pero es Dios. Estamos delante de Él. Padre, Hijo y Espíritu uno solo son. Cuando tú tomas la palabra rema, la que es el Zoe de Dios, tú estás delante de Dios. Entonces, no hemos valorado que lo que esta gente hacía delante de la mesa de la proposición, porque es donde Dios propone con su palabra el alimento que nutriría a las 12 tribus, cómo sería de olor grato, aromático al Señor, si iba acompañado con el aceite cuando lo comieran. Nosotros hoy tenemos la misma oportunidad y desechamos a Dios, cuando en vez de ir
a hablar con Él a través de la palabra, a que sus 7 brazos, que tienen un poder significativo impresionante en la vida del Señor Jesús que está en nosotros, nos ilumine detrás de nosotros para enseñarnos, para iluminar lo que fue revelado para tu vida y para mi vida, lo cual es el nutriente para avanzar, para conquistar, para sanar, para liberar, para poseer, para tener el éxito que Dios dice que debemos de tener. Y lo desechamos por falta de apreciar lo que representa. Entonces, mira lo que dice la Escritura. Voy para allí. Al estar sobre la mesa 12 panes, uno por cada tribu, señalaba a los sacerdotes que ellos debían de alimentarse de los requerimientos de Dios en los mandamientos y preceptos, porque ese era el alimento para su pueblo que derramaría las bendiciones, pero también la provisión en la necesidad. Dejando muy claro al comerlo los sacerdotes que no era un alimento para sacrificar a Dios. ¡Ay, esto es precioso! Los panes no estaban en el lugar santo para darle un sacrificio a Dios. Igual que el candelero tampoco estaba para hacerle un sacrificio a Dios. Igual que el altar de oro. ¡Ay, ahí sí! Porque tenemos parte en ese sacrificio de oración. Después lo vamos a mirar. Quiere decir que el alimento no es para hacer sacrificio a Dios, sino que el alimento, oye bien, sino un alimento espiritual para su pueblo. Y el incienso para el aroma agradable, por eso no era para quemar los panes, era para que tuvieran un aroma agradable a Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros, después de estar 6 días enfrente de ellos, arreglando, ellos los arreglaban nada más, nosotros ya tenemos el conocimiento de que la palabra es para meditarla, contemplarla, meditarla, pasar tiempo con ella, porque entonces el Espíritu va a hacer que esa palabra se encarne en nosotros, y cuando tú estás buscando de la palabra hay aroma agradable para el Señor. La cantidad de panes, 12, es la suma de todas las tribus, expresa el deseo de Dios de regir a su pueblo bajo un gobierno divino. Unidos todos como un solo hombre, y eso se hace notable cuando todos los panes permanecían encerrados por una cornisa. O sea, Dios desea que todo su pueblo, que todos sus hijos, se alimenten del pan de vida. El pan que da el Señor. Equivalente a que la única manera de estar unidos como un solo hombre sería alimentándose del gobierno divino. Esto es impresionante. Porque esto nos marca un norte. Si todo el pueblo de Dios se alimenta específicamente del Zoe de Dios, de la palabra que salió de la mente y el corazón de Dios, todos van a estar en un mismo pensamiento, unidos por una sola causa. Glorioso. Era el lugar donde más tiempo debían pasar los sacerdotes. Esto señalaría cómo la palabra sería perpetuamente la base de la comunión. Y esto solo se logra por meditar en ella y después reflexionar sobre nuestra vida con ella. Lo que da como resultado encarnarla en nuestro corazón, y esto es lo que el Padre buscaba de ellos, lo que llenaría de satisfacción su corazón, que ellos se alimentaran de sus pensamientos al tenerlos por 6 días contemplándolos en reverencia. Así les enseñaba a glorificar el pan de vida y después comérselo. Esto es gloria pura. Mira esto. Desde un principio, el Señor les enseñó el alimento de lo que se iban a comer en la semana,
tenían que ordenarlo, contemplarlo 6 días, arreglar que el aroma del incienso estuviera fresco sobre ese pan, que el aceite estuviera ahí en las copas, al lado de cada pan, arreglándolo, que la luz de los brazos del candelero, que ya vimos lo que significa, estuviera apuntando siempre para esa mesa. Era tan importante esos detalles para el Señor porque estaba prefigurando la gloria de la iglesia. Porque cuando tú y yo nos alimentamos del zoe de Dios, del soplo de Dios, de la rema del corazón de Dios, de la palabra que sustenta todas las cosas en el cosmos del universo, en nuestra creación visible, en nuestras vidas, cuando esa palabra es contemplada por nosotros, cuando nuestro corazón se abre para que el Espíritu pase a nuestro corazón, del Espíritu al corazón, y lo inunde de la palabra que se dice, porque está escrito que el Cristo more por la fe en vuestro corazón. La palabra de Dios es el Cristo. La reunión de todas las palabras que Dios dice o ha dicho forman al Cristo, la mente de Cristo. Cuando ellas habitan en nuestro corazón y son iluminadas por el Espíritu de Dios, los 7 brazos de gloria, de obra, de habilidad, de operación del Espíritu en Jesús se manifiesta en la iglesia. Pero ya me hizo señas mi amada esposa de que se terminó el tiempo. Seguiremos hablando porque cada vez nos vamos acercando a lo que conllevará a la iglesia a ir más allá de adorar, alabar y cantar coritos y escuchar un mensaje. Una vida poderosa en espíritu. Que cada familia de cada iglesia en el mundo entero arda, sea un avivamiento. Porque los avivamientos individuales en cualquier momento se caen. Pero cuando el avivamiento es en toda la congregación, en cada familia, en cada casa, eso cada vez es creciente. Pero bueno, mi hermano, que tengas un muy buen fin de semana. Que el Espíritu Santo te redarguya de cuáles son las cosas importantes en las que tenemos que trabajar. Y que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón para que la meditación y la reflexión te lleven a un crecimiento desbordado del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.